La decimoctava dinastía del Antiguo Egipto es ampliamente considerada como un periodo de prosperidad, poder y logros culturales sin precedentes. Esta era, que abarca desde los siglos XVI al XIV a.C., fue testigo de la transformación de Egipto en un imperio formidable, extendiendo su influencia mucho más allá de sus fronteras tradicionales. Los faraones de la decimoctava dinastía eran gobernantes ambiciosos que buscaban expandir su dominio, acumular riquezas y dejar un legado que resonaría a lo largo de la historia. Sus tumbas, templos y monumentos se mantienen hoy como testimonio de su poder y grandeza, mientras que sus nombres siguen resonando en los anales de la historia. Dentro del ilustre linaje de la decimoctava dinastía, el nombre de Tutmosis destaca como un faro de destreza militar, expansionismo e impacto duradero. Esta dinastía, una de las más influyentes en la historia de Egipto, vio a sus faraones llevar a la civilización egipcia a nuevas alturas de poder y cultura. Los faraones Tutmósidas, 4 en total, contribuyeron significativamente a la configuración del destino de Egipto, cada uno dejando su huella indeleble en la historia. Desde la construcción de monumentos colosales hasta la expansión de las fronteras del imperio, sus logros fueron numerosos y variados, dejando un legado que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia. Sus nombres y hazañas se registraron en jeroglíficos y se celebraron en templos y tumbas, asegurando que su memoria perdurara a través de los siglos. Sus reinados marcaron un periodo de expansión, consolidación y florecimiento cultural sin precedentes. Bajo su liderazgo, Egipto no solo se expandió territorialmente, sino que también experimentó un renacimiento cultural y artístico, y florecimiento cultural sin precedentes. Las artes, la arquitectura y la religión florecieron, creando un legado cultural que influiría en generaciones futuras. Cada faraón tutmósida aportó un enfoque único al liderazgo, adaptándose a los desafíos de su tiempo y dejando su marca personal en la historia de Egipto. Tutmosis. Primero, el fundador de la dinastía, sentó las bases para la expansión. Su visión y liderazgo establecieron el camino para sus sucesores. Tutmosis II se enfrentó a los retos de un breve reinado. Aunque su tiempo en el trono fue corto, sus decisiones fueron cruciales para la estabilidad del reino. Hatshepsut, su reina, se labró su propio lugar en la historia. Como una de las pocas mujeres faraón, su reinado fue notable por su enfoque en la construcción y el comercio. Y Tutmosis III, el rey guerrero, consolidó el dominio de Egipto en el cercano oriente. Sus campañas militares expandieron las fronteras del imperio y aseguraron su posición como una potencia dominante. Sus logros colectivos transformaron Egipto en un imperio formidable, temido y respetado en todo el mundo antiguo. La influencia de la decimoctava dinastía se extendió mucho más allá de las fronteras de Egipto, dejando una marca indeleble en la historia mundial. Temido y respetado en todo el mundo antiguo. La grandeza de sus logros y la durabilidad de su legado continúan fascinando a historiadores y arqueólogos hasta el día de hoy. Tutmosis I, el fundador de la decimoctava dinastía, ascendió al trono de Egipto en un momento crucial de su historia. Tutmosis I demostró ser ese líder, embarcándose en una serie de ambiciosas campañas militares que sentarían las bases del futuro dominio de Egipto en el cercano oriente. Reformó el ejército egipcio, introduciendo nuevas armas y tácticas e infundiendo un sentido de disciplina y propósito en sus tropas. Bajo su liderazgo, el ejército egipcio se transformó en una fuerza de combate formidable, capaz de librar guerras en múltiples frentes y salir victoriosa contra formidables oponentes. Su legado como faraón guerrero y astuto gobernante le aseguraría un lugar entre las figuras más célebres de la historia egipcia. Tutmosis I no perdió tiempo en afirmar el dominio de Egipto. Sus primeras campañas militares lo llevaron al sur, a Nubia, una región rica en oro y otros valiosos recursos. Habiendo asegurado la frontera sur de Egipto, Tutmosis I dirigió su atención al norte hacia el Levante. Los egipcios, bajo el liderazgo de Tutmosis I, lograron una serie de victorias,
empujando las fronteras del imperio hasta el río Éufrates, en la actual Siria. Sus victorias no solo expandieron las fronteras de Egipto, sino que también infundieron un sentimiento de orgullo y confianza en el pueblo egipcio, allanando el camino para la continua expansión del imperio bajo sus sucesores. Tras la muerte de Tutmosis I, el trono pasó a su hijo, Tutmosis II. A diferencia de su padre, un experimentado líder militar, Tutmosis II heredó un imperio que ya se encontraba en la cima de su poder. A pesar de estos desafíos, Tutmosis II demostró una aguda comprensión del arte de gobernar y de la diplomacia. Continuó con la política de su padre de mantener una fuerte presencia militar en los territorios conquistados, asegurando la estabilidad del imperio. Su reinado, aunque breve, fue significativo porque sirvió de puente entre la era expansionista de su padre y los logros sin precedentes de su sucesor, Tutmosis III. El reinado de Tutmosis II dio un giro inesperado con el ascenso de Hatshepsut, su reina, como una figura poderosa dentro de la corte egipcia. Inicialmente actuando como regente de su hijastro, el futuro Tutmosis III, Hatshepsut fue asumiendo gradualmente el poder faraónico total, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en la historia de Egipto en gobernar por derecho propio. La decisión de Hatshepsut de asumir el manto de faraón fue muy inusual. A pesar de la naturaleza poco convencional de su gobierno, Hatshepsut demostró ser una líder eficaz y capaz. Su historia sigue cautivando e inspirando, consolidando su lugar como una de las gobernantes más notables del antiguo Egipto. Tras el reinado de Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraones que gobernaron Egipto con gran éxito y sabiduría, Tutmosis III, su hijastro y legítimo heredero al trono, finalmente asumió el control total de Egipto después de años de espera y preparación. Su ascenso al poder no fue simplemente una transición pacífica, sino que su reinado estaría definido por una implacable expansión militar que cambiaría el curso de la historia egipcia. Consolidando el estatus de Egipto como potencia dominante en el cercano Oriente, Tutmosis III llevó a cabo numerosas campañas militares, ganándose el título de Napoleón de Egipto por su brillantez en el campo de batalla y su capacidad para liderar a sus tropas con eficacia. Las campañas militares de Tutmosis III no fueron una mera continuación de la política de sus predecesores, sino que representaron un nuevo nivel de ambición y brillantez estratégica. Su enfoque innovador y tácticas avanzadas a lo largo de 17 campañas militares transformaron el ejército egipcio en una máquina bien engrasada, introduciendo nuevas armas, tácticas y sistemas logísticos que le permitieron hacer campaña eficazmente a través de vastas distancias. Estas innovaciones no solo mejoraron la eficiencia del ejército, sino que también aseguraron la supremacía de Egipto en la región. La victoria en Megido no fue solo un triunfo militar, sino un punto de inflexión en el reinado de Tutmosis III, marcando su aparición como un líder seguro de sí mismo y despiadado. Este evento consolidó su reputación como uno de los más grandes faraones guerreros de Egipto y dejó un legado que influiría en generaciones futuras, asegurando que su nombre fuera recordado a lo largo de la historia. La batalla de Megido, librada en 1457 a.C., destaca como uno de los enfrentamientos militares más significativos de la historia antigua. Esta batalla no solo fue crucial por su escala, sino también por las tácticas innovadoras empleadas. Mostrando la brillantez táctica de Tutmosis III, quien es considerado uno de los más grandes estrategas militares de su tiempo. Su capacidad para adaptarse y superar a sus enemigos fue fundamental para su éxito, y marcando un punto de inflexión en el equilibrio de poder en el cercano Oriente. La victoria en Megido consolidó el dominio egipcio en la región, extendiendo su influencia y control sobre vastos territorios. Frente a una formidable coalición de ciudades-estado cananeas lideradas por el rey de Cádiz, Tutmosis III demostró un liderazgo, un valor y un pensamiento estratégico excepcionales. Su habilidad para unir y motivar a sus tropas fue clave para enfrentar a un enemigo tan poderoso.
llevando al ejército egipcio a una victoria decisiva que tendría consecuencias de gran alcance. Esta victoria no solo aseguró la supremacía egipcia, sino que también estableció un precedente para futuras campañas militares. Tutmosis III eligió un camino diferente, uno que requeriría un gran riesgo pero que ofrecía la posibilidad de una victoria rápida y decisiva. En lugar de tomar la ruta más obvia y defendida, optó por un paso estrecho y menos vigilado. Esta audaz maniobra cogió completamente desprevenidas a las fuerzas cananeas, quienes no esperaban un ataque desde esa dirección. La sorpresa fue total y decisiva, permitiendo al ejército egipcio salir del paso y desplegarse en formación de batalla antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Esta rápida movilización fue crucial para asegurar la victoria. Esta victoria no solo aplastó la rebelión cananea, sino que también debilitó significativamente la moral y la capacidad de resistencia de los enemigos de Egipto, sino que también hizo añicos el mito de la invencibilidad egipcia, demostrando que incluso las coaliciones más fuertes podían ser derrotadas con la estrategia adecuada, enviando un mensaje claro al resto del cercano Oriente de que Egipto, bajo el mando de Tutmosis III, era una fuerza a tener en cuenta. Esta victoria no solo consolidó su poder, sino que también inspiró temor y respeto en sus adversarios, asegurando la estabilidad y prosperidad del imperio egipcio durante muchos años.